Seguro que alguna vez has soñado con ser piloto profesional, ya sea de Fórmula 1, de GTs o de rallies, pero probablemente, como la mayoría de la gente, no tengas los medios ni siquiera para intentarlo. El vídeo de hoy es bastante especial y la verdad que me hace mucha ilusión poder compartirlo con vosotros, ya que hoy voy a tener la oportunidad de convertirme en piloto profesional. Te estarás preguntando cómo, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta es la GT Talent. Para el que no lo sepa, que supongo que seréis la mayoría, la GT Talent es un show de Amazon Prime que empezó hace un par de años en Italia y este año es su primer año que se ha abierto a otros países, ahora está en España, Francia e Italia. Consiste básicamente en un talent show en el que varios pilotos participan y compiten entre ellos por conseguir una superlicencia de piloto profesional y el patrocinio corriendo una temporada en una categoría menor en Italia. Primero se hacen unas clasificaciones como en las que voy a participar yo y posteriormente los que ganan pasan a las semifinales y finales que ya son parte del programa. La clasificatoria consiste en 3 pruebas. La primera son 3 vueltas al simulador, la segunda es una simulación de pérdida de adherencia en el eje posterior y básicamente te montan en un Fiat 500 al que le han puesto ruedines en las ruedas traseras y tienes que hacer 8 a unos conos en el menor tiempo posible. Y la primera y la mejor son 2 vueltas al circuito de Montmeló montado en un Ferrari 458 Italia. El que tenga la mejor media de los tiempos de las 3 pruebas gana. Bueno, no os entretengo más, os dejo ahora un par de tomas de cómo fue el viaje y luego volveré para contaros un poco cómo me fue a mí y cómo fue la experiencia, alguna cosa que me gustó, alguna cosa que no me gustó tanto. Así que nada, vamos con ello. No sé cuán cutre ha quedado el montaje, espero que no demasiado, pero es que ese día estaba más pendiente de disfrutar el evento y tal que de grabar tomas buenas, pero bueno. En primer lugar, tuve que ir a registrarme a la entrada y me dieron un pase con un color que representaba el orden en el que íbamos a hacer las pruebas. Por desgracia a mí me tocó lo mejor al principio, las vueltas con el Ferrari. Aquí vino la primera cosa que no me gustó. Cuando tú hacías la reserva en la web ponía que dabas 2 vueltas a la variante nacional del circuito, que para el que no la conozca es esta. Pero al llegar allí nos dijeron que íbamos a correr en el primer sector y parte del segundo. Se está dejando por pantalla el recorrido exacto, pero vamos, el caso es que era mucho menos recorrido, era mucho más corto que la variante nacional y por ende la experiencia iba a ser mucho más corta. Eso me molestó bastante, ya que en la web ponía otra cosa y nos habían cobrado lo mismo, pero bueno. De esta primera prueba solo te cronometraban una curva, que en este caso era la curva 5 del circuito de Montmeló. Para el que no sepa cuál es, os dejo una foto ahora. Del Ferrari me sorprendieron un par de cosas, algunas para bien y otras no tanto. Nunca me había montado en un coche con tanta potencia y de verdad que la sensación fue increíble. Ponerse a 230 en la recta no tuvo ningún tipo de sentido. Y me sorprendió muchísimo la cantidad de agarre que había, era una pasada. El sonido del motor también era una barbaridad, es un V8 atmosférico de 4,5 litros, 570 caballos, no tenía ningún tipo de sentido. Os voy a dejar un par de tomas de cuando salí yo y cuando pasé por la recta para que podáis escucharlo porque es increíble. De lo que es el coche en sí, hay 2 cosas que no me gustaron tanto. Lo primero fueron las levas, que no estaban unidas al volante y estaban fijas. Al no girar con el volante tenías que estar buscándolas cada vez que querías subir y bajar de marcha, y eso me resultó bastante incómodo. Lo otro que no me gustó fueron los pedales. Yo pensaba que en un coche de este estilo, con cambio de marcha secuencial, los pedales estarían colocados como en un coche de competición. Pero no, eran como los de un coche de calle normal, y la verdad que se me hizo bastante raro correr en circuito frenando y acelerando con el pie derecho. Otra cosa que no me gustó, aunque esto depende más de la organización,
es que aunque te dejaban apretar todo lo que quisieses en la parte no cronometrada de la prueba, el monitor que teníamos al lado te obligaba a subir de marcha muy pronto, con las luces de revoluciones a poco más de la mitad. Supongo que esto lo hacían pues para mayor durabilidad, no revolucionar demasiado el motor, yo qué sé. El caso es que, hombre, por lo menos a mí me hubiese gustado poder cambiar de marcha cuando tocaba. Bueno, aunque fue corta, la experiencia fue increíble. Y bueno, ahora pasamos con la prueba del Skid Car. Esta era la prueba que básicamente decidía el ganador, porque tanto en la prueba del simulador como en la del Ferrari no había más de 2-3 segundos de diferencia entre todos los participantes. En cambio, en esta prueba solamente entre el primero y el segundo había 10 segundos de diferencia. Me tocó salir el primero de mi grupo y bueno, no sabía cómo se iba a comportar el coche, yo pensaba que se iría yendo mucho más lento y ahora lo vais a ver en el vídeo que os estaré poniendo. El caso es que en el primer giro que doy, pienso que se va, no se va, se me engancha uno de los conos, tengo que parar, echar marcha atrás, el monitor abre la puerta, vuelve a colocar el cono. El caso, que en el primer giro perdí como 20 segundos y ahí básicamente se acabaron mis posibilidades de clasificar. Conforme fui haciendo los 8 le fui pillando el tranquillo y los últimos fueron bastante decentes. Pero bueno, ya daba igual porque con lo del principio ya no tenía ninguna posibilidad de ganar. La verdad que ninguno de los participantes que estábamos en mi grupo nos hizo mucha gracia que no nos dejasen probar antes el coche. No sé, aunque sea hacer 2 8 de práctica antes de los 4 cronometrados. Pero así de primeras era muy complicado clavarlo. Después de esta prueba tocaba la prueba del simulador. Había estado investigando semanas antes en otros vídeos de gente que había ido a la GT Talent para ver si conseguía descubrir el circuito y el coche en el que se corría en el simulador. Y al final terminé por descubrirlo. Entrené bastante en el simulador y llegué a bajar 2 segundos el tiempo del que quedó primero 2 semanas antes en el circuito del Jarama. Por lo que estaba bastante confiado y la verdad que yo fui pensando que la prueba del simulador la podía incluso ganar. Pero no fue el caso. Resulta que no se corre solo en un circuito, sino que tienen 2 y los van cambiando, y adivinad cuál pusieron ese día. Efectivamente, el que no me había entrenado y ni siquiera me conocía, porque yo pensaba que solo había un circuito y que todos los participantes de todos los países corríamos en un solo circuito. Al igual que con el Skid Car, aquí solo te daban 3 vueltas, no te dejaban practicar, no te dejaban nada, tenías que clavarla en una de las 3 vueltas. Hice un tiempo decentillo, a 3 décimas del que quedó primero en la clasificación general, que cuidado, no es el que quedó primero en la prueba del simulador, el que quedó primero en la prueba del simulador se sabía el circuito y me sacó 3 segundos, pero bueno, es lo que hay. Por si a alguno le interesa, en el simulador se corre en Assetto Corsa normal, los circuitos son Varano y Módena, yo me había practicado Varano, Módena ni siquiera lo conocía. Y el coche que se utiliza es un mod de Midget, que es la categoría donde te patrocinan una temporada si llegas a ganar el show. Como habéis podido ver, el aspecto competitivo de mi participación fue un absoluto fracaso, pero bueno. La verdad es que la experiencia estuvo increíble, aun con los inconvenientes que os he comentado anteriormente, y conocí a un par de chavales majísimos con los que estuve hablando durante todas las pruebas, luego además nos intercambiamos en Instagram y tal, gente súper simpática, que le molaba el mundillo también, y la verdad es que fue un día bastante agradable. Con respecto a si vale la pena o no, yo creo que si lo que quieres es competir por esa plaza como piloto profesional, entonces sí. Pero si lo único que te interesa es conducir un superdeportivo en un circuito, te recomiendo que busques otras empresas que por el mismo precio te ofrecen 4 vueltas completas al circuito que quieras, con el coche que quieras, en vez de las 2 vueltas que di yo al primer sector del circuito de Montmeló. Bueno, ese ha sido el vídeo de hoy. Esta semana o la que viene intentaré subir un vídeo de cómo es subir un día a rodar con el kart. Quería grabarlo esta semana, pero al final no ha sido posible, así que nada. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, podéis dejar un like. Si os queréis suscribir, adelante. Si queréis darme algún tipo de consejo para mejorar los vídeos, ya sabéis, tenéis la caja de comentarios. Y nada, por mi parte eso es todo. ¡Hasta luego!